en las ciudades a cargo del doctor Alejandro Rodiles Bretón. El doctor Alejandro Rodiles es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad Humboldt de Berlín, summa cum laude, donde ganó el premio a la mejor tesis doctoral en Derecho Internacional Público de 2015. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Derecho del ITAM, donde imparte las materias de Derecho Internacional Público 1 y Derecho y Gobernanza Global. Previamente fue investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Humboldt de Berlín. Ha sido profesor por asignatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde impartió Derecho Internacional Público 1 y Derecho de la Unión Europea. También ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tanto en la Coordinación General de Asesores del Secretario, como en la Consultoría Jurídica y en la Misión de México ante la ONU en Nueva York, ello durante la pasada membresía no permanente de México en el Consejo de Seguridad. Es miembro de los grupos de trabajo de la International Law Association sobre sanciones del Consejo de Seguridad y sobre ciudades y derecho internacional. Su segundo libro, Coalitions of the Willing and International Law, The Interplay Between Formality and Informality, acaba de ser publicado por Cambridge University Press. Tiene la palabra el doctor Alejandro Rodiles. Muchas gracias. Sergio, ¿cuánto tiempo tengo? Una. Bueno, pues es bastante. Ok, bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Le agradezco especialmente al consultor jurídico Alejandro Alday por haberme invitado, a Sergio Estrada por la organización también de este importante curso. Comparto totalmente lo ya dicho por el consultor jurídico, es de suma importancia, de suma relevancia para el país, tener un mejor conocimiento del derecho internacional humanitario, del derecho internacional en general, pero del derecho internacional humanitario también en particular, una rama del derecho que aparte vive desarrollos muy acelerados debido a cambios tecnológicos, cambios demográficos, como un tema que nos toca hoy justamente, y que se ve muy afectado por estas dinámicas en los cambios en la realidad, tanto dinámicas globalizadoras como de índole tecnológico sobre todo. Justamente yo trabajé un rato en un proyecto de la Comisión de Derecho Internacional con el profesor Georg Nolte sobre práctica y acuerdos ulteriores en la interpretación de tratados, que al principio se llamaba tratados en el tiempo. Y una de las ramas del derecho en donde más podíamos ver cómo los tratados evolucionan a lo largo del tiempo a través de la interpretación y de la práctica ulterior eran justamente las convenciones de Ginebra y los tratados de derecho internacional humanitario en general. Mucho por esto que acabo de mencionar, por cambios tecnológicos, qué tipo de armas se usan, ya sabemos las discusiones acerca de los drones, de las armas robóticas, en fin, todo el derecho no humano humanitario que hoy en día nos da cada vez más de qué hablar y de qué pensar. El tema de hoy es un tema de mucha relevancia. Yo no soy un especialista en Derecho Internacional Humanitario y Ciudades, entonces me pregunté mucho a ver por qué me invitaron, y creo que una de las respuestas es porque estoy en el grupo de trabajo de la ILA, de la Asociación de Derecho Internacional, sobre ciudades y derecho internacional, que vale la pena comentar en este contexto. Es un grupo de trabajo que se acaba de constituir, como ustedes saben, en la Asociación de Derecho Internacional hay grupos de trabajo y relatorías. En los grupos de trabajo también se elaboran conclusiones, recomendaciones, que suelen tener un cierto peso. Se debate si tienen un peso como derecho suave o no. Lo cierto es que es tomado en cuenta su trabajo por las Cortes y por los aplicadores del derecho en términos más generales. Y la idea de este grupo de trabajo sobre ciudades y derecho internacional que se acaba de constituir, de hecho tuvo su primera reunión ahorita en la sesión de la ILA en Australia, yo no pude ir, pero va a haber una segunda reunión ahorita en La Haya en marzo, a la que sí podré asistir, es ver cómo las ciudades se están convirtiendo no solamente en actores globales cada vez más relevantes en términos políticos, de relaciones internacionales, sino también cómo van adquiriendo cada vez más o están adquiriendo cada vez más las ciudades un peso jurídico dentro del derecho internacional. Incluso se vale preguntarnos si ya se están convirtiendo en sujetos de derecho internacional. Hay algunos puntos que indican a esa dirección, pero es algo todavía muy controvertido. Yo diría que es algo que está en proceso. Pero sobre todo si vemos en materia de cambio climático, el papel que juegan las ciudades pues es tremendo. Y me refiero no solamente al papel en términos políticos, sino también en términos jurídicos muy concretos. El Acuerdo de París, que fue adoptado en el marco de una decisión de la Conferencia de Estados Partes, y en esa decisión de la Conferencia de Estados Partes se habla de los participantes no partes.
y ahí se refiere concretamente a las ciudades, o sea, le abre la puerta a las ciudades para participar en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y esta decisión de la COP se puede tomar, se puede comprender como un acuerdo que se celebra a la hora de la conclusión del tratado y que por lo tanto es relevante para su interpretación en términos del artículo 31, 2A de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados. Entonces, hay algunos elementos que apuntan hacia las ciudades ya también, no solo como actores globales, eso ya es incuestionable. Recordemos este libro, If Majors Ruled the World, donde pues, se habla mucho de cómo en la medida en que el Estado pierde espacio, las ciudades lo van ocupando. Un poco es un regreso al medievo, si se quiere ver así. Pero más allá de las cuestiones políticas y en términos de relaciones internacionales, en el derecho internacional también hay algunos, digamos, algunas indicaciones, algunos indicadores que nos apuntan hacia una transición de las ciudades como sujetos de derecho internacional, aunque no creo que estemos ya en ese punto, creo que es algo que está todavía en proceso. Yo dentro de este grupo, regresando a lo que dije al principio, me encargaron de analizar el papel de la seguridad y las ciudades, el papel de las ciudades en la seguridad global. Esto tiene roces con el tema concreto de hoy en día, pero no es estrictamente hablando sobre guerra, es de hecho más amplio. Tiene que ver con estrategias de seguridad que se diseñan en las ciudades o para las ciudades y que tienen que ver con respuestas a crisis de violencia en sentido más amplio. Hay mucho de esto en función de la lucha global contra el terrorismo, que es un tema que efectivamente roza el de hoy en día, pero también en tema de lucha contra el crimen organizado, la capacidad de las ciudades para dar respuesta ante catástrofes naturales, el derecho de desastres, ahí las ciudades también juegan un papel cada vez más relevante. Y bueno, en ese marco del papel de las ciudades en la gobernanza global de seguridad es donde creo que mi investigación puede ser relevante para el día de hoy. Habiendo dicho esto, y voy a regresar un poco al tema de lo que estoy haciendo en el grupo de estudio de la Asociación de Derecho Internacional sobre Ciudades y Derecho Internacional, déjenme tratar de aterrizar un poquito la pregunta concreta que se me pidió que dirigiera en esta ponencia. Y hice mi tarea, me puse a leer un poquito y bueno, creo que responder por qué las ciudades hoy en día tienen un papel más, bueno, se han vuelto un foco de atención para el DIH, para el derecho de guerra, por qué el Comité Internacional de la Cruz Roja está organizando tantas sesiones, paneles, conferencias, ya lleva 2 números especiales la revista de la Cruz Roja sobre ciudades, bueno, uno era sobre conflictos urbanos y el otro ya fue concretamente sobre ciudades y guerra. ¿Por qué? ¿Por qué este auge de las ciudades hoy en día en términos del derecho internacional humanitario? Y bueno, yo creo que para poder contestar esta pregunta es importante desglosarla en 3 diferentes rubros. Uno, ¿por qué surge la pregunta? Así de sencillo. ¿Por qué las ciudades hoy en día ocupan un papel más importante en términos de guerra y de derecho internacional humanitario? Ahora, ¿cuáles son las preguntas específicas y los temas específicos que subyacen a esta gran pregunta o este trend de las ciudades en la guerra? Y tercero, ¿cómo se relaciona esto en términos más amplios con el tema de la seguridad global, que es el tema de mi investigación? Entonces voy a abordar estos 3 rubros y no sé si agote la hora, pero si nos quedamos con buen tiempo para preguntas y respuestas también me parece muy adecuado. Bueno, ¿por qué las ciudades es un trending topic hoy en día en el derecho internacional humanitario? Pues bueno, tiene que ver obviamente con el giro que se está dando hacia las ciudades en asuntos globales, en las relaciones internacionales, lo que ya comenté al principio, estos libros que han salido, las redes globales de las ciudades que se han forjado en los últimos, no sé, 15 años más o menos, el C40, 100 ciudades resilientes, etcétera, etcétera. Hay un auge muy fuerte de las ciudades en los asuntos globales y el derecho internacional, como ya les dije, está prestando atención a tal grado que la Asociación de Derecho Internacional tiene ya un grupo de estudio al respecto. Hay ya libros sobre ciudades y derecho internacional, etcétera. Tiene obviamente mucho que ver con la constatación fáctica
de que pues, cada vez vive más gente en ciudades, ¿no? Que hay un urban turn, como se dice en inglés, un giro hacia las ciudades, la población mundial cada vez se concentra más en ciudades y la tendencia es claramente que esto va a seguir incrementándose en los próximos 50 años, ¿no? Donde no tengo los datos estadísticos ahorita, pero tampoco tiene caso aburrirlos con ellos. La tendencia es claramente que cada vez una muy mayor parte de la población mundial va a estar concentrado en ciudades. Entonces esto ha hecho pensar a la gente que se dedica al derecho de guerra, al derecho internacional humanitario, sobre pues, cómo afecta esto la dinámica de los conflictos armados cuando se llevan a cabo en las ciudades. También lo mencionaba ya el consultor jurídico, pues obviamente en las ciudades también concentramos infraestructura crítica, también concentramos en las ciudades patrimonio cultural, todo esto pues obviamente en la medida en que cada vez haya más gente en las ciudades, en que se concentre más la población mundial en las ciudades y que indique que esto nos lleva a más conflictos en las ciudades, pues obviamente debe llamar la atención de quienes estudian este tema. Y obviamente también de los cuerpos militares. Aquí la ciudad no aparece tanto como un actor global, en el sentido de tener agencia, en el sentido de actuar como tal. Aquí más bien la ciudad es como un escenario, ¿no? O sea, el escenario, el énfasis de la escena de donde se realiza, donde se lleva a cabo el derecho internacional humanitario y concretamente la escena de los conflictos armados, pues está teniendo este énfasis en las ciudades, ¿no? Entonces es una cuestión que tiene más que ver con el escenario de los conflictos armados y el énfasis de las ciudades como protagonistas de esos escenarios, o las ciudades como escenarios de batalla, llamémosle así. Y aquí, bueno, obviamente hay muchos problemas inmediatos que arroja el giro hacia el énfasis en las ciudades como escenarios de batalla, que son bastante inmediatos, no tenemos que polemizar mucho al respecto, son bastante intuitivos, diría yo. La densidad poblacional que tenemos en las grandes aglomeraciones urbanas, pues obviamente nos lleva a problemas en cuanto a la aplicación y el respeto al principio de distinción y de proporcionalidad. La infraestructura crítica de la que hablaba ya el consultor jurídico es una cuestión que también nos dificulta análisis sobre los objetivos militares legítimos, también tiene que ver con cuestiones del principio de proporcional, todo esto se nos viene complicando. Cuando hablamos de infraestructura crítica estamos hablando obviamente de los hospitales, de las escuelas, estamos hablando también de los sistemas de administración o de suministración de agua potable, estamos hablando de las redes eléctricas y cada vez más importante de la infraestructura digital, que también se concentra en muy buena medida en las ciudades. Entonces todo esto pues obviamente arroja problemas para el derecho internacional humanitario, para el respeto a las normas de este cuerpo jurídico en casos de conflictos armados. Y como ya les decía también, el otro tema que está ahí es el de la protección de bienes culturales, otro de estos viejos temas del derecho internacional humanitario, en donde obviamente también cuando estamos en un conflicto armado, en donde la escena los escenarios son principalmente urbanos, pues también aquí hay una mayor concentración de patrimonio cultural que debe ser protegido. Entonces estos son como los problemas más inmediatos que surgen a raíz de este cambio o este énfasis en las ciudades como escenarios de batalla, debido a los cambios demográficos que se están viviendo en nuestro mundo. Y yo diría que aquí tenemos un salto cualitativo, pero no, un salto cuantitativo, pero no cualitativo. ¿A qué me refiero? Esto no es nuevo. Todo esto que acabo de mencionar no es nuevo. O sea, es un salto cuantitativo en cuanto a que hay una mayor población en las ciudades, que esta tendencia sigue incrementando, se seguirá incrementando, que la población mundial se está concentrando cada vez más en las ciudades, que las ciudades son cada vez más grandes, pero la protección de bienes culturales, los problemas de densidad poblacional, los problemas de respeto del principio de distinción y proporcional derivados de estos problemas de densidad y la infraestructura crítica que hay en las ciudades, son todos temas ya muy conocidos del derecho internacional humanitario que no se nos están presentando ahorita. Hoy en día hablamos de Faluya, de Mogadishu, hablamos de Alepo, ¿no? Alepo quizás es un caso crítico al respecto, pero antes hablábamos de Dresden, de Leipzig, de Hiroshima. Entonces no es en ese sentido un tema nuevo para el derecho internacional humanitario, simplemente está cobrando más relevancia por los cambios demográficos. Creo que también todo este giro en torno a prestarle más atención a las ciudades como campo de batalla tiene que ver con lo que ya mencionaba, con que están de moda las ciudades en lo internacional, en lo global,
se están convirtiendo en actores globales, y también con un discurso muy claramente identificable y muy enfático por parte de think tanks, por parte de ciertas organizaciones, institutos como los institutos de estudios estratégicos, el International Institute for Strategic Studies, una serie de think tanks en materia de cuestiones militares, de estrategia militar, pero también todos estos institutos que se encargan de medir los conflictos armados, ¿no? Los famosos barómetros de conflictos armados, en donde México ha tenido un papel lamentablemente protagónico en los últimos años. Hay diversos institutos en Estocolmo, en Heidelberg, etcétera. Y todos estos institutos, que de alguna manera se puede decir que conforman una comunidad epistémica, una comunidad que gira en torno a los mismos conocimientos y producción de conocimiento. Esta comunidad de think tanks y de organizaciones y de institutos pues maneja un discurso muy enfático sobre el creciente rol de las ciudades en los conflictos armados, pero cuando habla de los conflictos no es muy claro a lo que se refiere. O sea, hay de hecho digamos, una yuxtaposición, una confusión, podría decirse hasta cierto punto, sobre de qué tipo de conflictos estamos hablando. Estamos hablando de conflictos bélicos, ¿no? Los conflictos armados tradicionales, cuando hablamos de derecho internacional humanitario, estamos hablando de conflictos violentos de otra índole, como los derivados del crimen organizado, estamos hablando de terrorismo. Todo esto se suele juntar cuando se habla de ciudades como lugares de conflicto, en donde la violencia, la guerra, ya no son claramente diferenciadas, ¿no? Y este problema no es propio de las ciudades. Ese es un problema central del derecho humanitario hoy en día, que es el problema de la clasificación de los conflictos. Es un problema que yo creo que tiene en crisis al derecho internacional humanitario, en donde no se ha podido dar todavía una respuesta satisfactoria, a mi juicio, sobre la clasificación de los conflictos que yo le llamo posmodernos, porque son conflictos que están en muy buena medida alimentados, nutridos por factores económicos y que se diferencian de la razón de ser de las reglas del derecho internacional humanitario como fueron concebidas en los años 40. Entonces, este problema de clasificación de los conflictos armados, que es un tema central del derecho internacional humanitario, no es propio de las ciudades, pero las ciudades se están convirtiendo también en un escenario, aquí ya no de batalla, sino un escenario discursivo, en donde también se suele hablar de esta perpetuación de estos conflictos de violencia sin hacer mayor o clara distinción entre guerra interna y otro tipo de violencia. Bueno, entonces esto es un poquito lo que pienso yo de por qué las ciudades hoy en día ocupan este papel tan protagónico en el derecho internacional humanitario, porque se han dedicado 2 libros de la revista de la Cruz Roja al tema, por qué se organizan tantos debates al respecto. Ahora, ¿cuáles son los temas verdaderos que subyacen a las ciudades y la guerra? En términos generales, ¿cuáles logré identificar? Ahorita que estuve pensando sobre el tema, pues bueno, en primer lugar creo que se trata de un tema que tiene que ver con tácticas de guerra y con estrategia militar. Se habla mucho, si uno revisa la literatura sobre ciudades y guerra, pues de que estamos hablando de especies de guerrillas posmodernas, ¿no? O sea, las tácticas de las guerrillas que se solían refugiar en las junglas, en las aldeas, en lugares poco poblados, en las montañas, etcétera, pues ahorita justamente está cambiando, ¿no? La guerrilla urbana, como se le llama, estas tácticas de guerrilla, pues justamente recurren ya no a la jungla verde, sino a la jungla de asfalto, ¿no? a la jungla urbana, en donde también encuentran muchas oportunidades para esconderse, para desarrollar sus tácticas de insurgencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ejemplos de ello creo que son muy claros en Palestina, en la Franja de Gaza, en donde si vemos el brazo armado de Hamas, Al-Qassam, cómo usa precisamente las concentraciones urbanas y el tejido urbano, el tejido concretamente, estoy hablando de concreto, ¿no? La arquitectura de las ciudades, para llevar a cabo sus tácticas, ya sean estas permitidas o no permitidas, pero es algo que utilizan las insurgencias, los movimientos
insurgentes, en fin, se ha convertido en una táctica de guerrilla posmoderna, si queremos verlo así, ¿no? El paso de la jungla verde a la jungla de concreto. Y esto obviamente pues lleva a muchos problemas por cuestiones del principio de distinción, cuestiones cuando se utilizan escudos humanos, todas estas cuestiones que ustedes conocen bien. Y obviamente esto está llevando a los militares en todo el mundo a analizar pues, cómo responder mejor a estas tácticas de guerrilla posmoderna, de guerrilla urbana. Y aquí sí es muy interesante ver cómo en algunos ejércitos, fuerzas armadas, los servicios de inteligencia están avanzando mucho en cómo responder a estas tácticas, ¿no? Es algo que obviamente es totalmente desde el punto de vista militar, pero que fundamentalmente incluye el respeto al DIH. O sea, no es solamente cómo responder, cómo poder ir tras Al-Qassam en la Franja de Gaza, cómo podernos meter a las vecindades que hay ahí, yo qué sé, sino también es una cuestión de cómo hacerlo respetando el DIH. Y esto se puede ver simplemente como lo que es, como que los ejércitos suelen respetar las reglas del DIH, o como también parte de una estrategia militar, ¿no? Finalmente también respetar las reglas del DIH da legitimidad al uso de la fuerza. Sea como sea, es algo en lo que están trabajando los ejércitos, principalmente en Estados Unidos, en Israel, en menor medida en Reino Unido, y que tiene algo que es muy interesante desde el punto de vista académico, y es que están trabajando mucho con arquitectos, con antropólogos, con sociólogos, ¿no? Porque hay que entender cómo penetrar estas urbes de concreto. Y para ello se necesitan a los antropólogos, a los arquitectos y a los sociólogos. Entonces es una mezcla muy, muy interesante. Hay es una metáfora de David Kennedy en este libro que tiene Of Law and War, que es un magnífico libro, lo recomiendo mucho para quienes no lo conozcan, en donde dice que el derecho internacional humanitario es un poquito como un baile entre los humanistas y los militares, ¿no? Finalmente los dos se necesitan mutuamente, es una cuestión de profesiones, etcétera. Y aquí yo creo que es aprender a bailar este danzón urbano de nuevo, ¿no? O sea, cómo poder responder a estas tácticas de las guerrillas urbanas, de los terroristas en su caso, de una manera que también respete las reglas del derecho internacional humanitario, y en eso se está trabajando mucho, repito, en los cuerpos armados. Y se trata sobre todo de una cuestión de espacios, ¿no? Es una cuestión totalmente espacial, en el sentido de que es sobre la recuperación de espacios, la reconfiguración de espacios, etcétera. Estaba viendo un video de uno de los asesores del general Petraeus, en donde comenta cómo en Bagdad, en la guerra de 2003, se hicieron muchos muros en Bagdad, muchos muros, y hablaba concretamente cómo se utilizaron toneladas y toneladas de cemento. O sea, básicamente el cemento se convirtió en una arma para el ejército de Estados Unidos en Bagdad, porque querían aislar a las diferentes facciones que estaban luchando contra ellos, ¿no? Entonces, para ello necesitaban arquitectos y urbanistas que les ayudaran a trazar estas líneas, estos muros. Bueno, ahora, también desde un punto de vista no solamente desde el ángulo de la estrategia militar y de las tácticas de las insurgencias, digámoslo así en términos genéricos, también está un tema en donde justamente cuando hablamos de guerras en ciudades, en la escena de la batalla en la ciudad, los arquitectos, los urbanistas, en menor medida también los antropólogos, pero sobre todo los arquitectos y los urbanistas están jugando un papel muy importante en lo que podemos llamar el otro lado de la moneda, que es la parte de la transparencia, la rendición de cuentas, incluso la responsabilidad internacional. Aquí me voy a referir a la arquitectura como una medida correctiva. ¿A qué me refiero? Hay una serie de arquitectos que están siendo consultados no solo por los estrategas militares, sino también por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Está, por ejemplo, Marga Al-Sabauni, que no sé si lo pronuncié bien, pero es una arquitecta siria que ha trabajado con el CICR. Está también un arquitecto muy interesante que está en la University of London, que se llama
Eyal Weizman, que también está trabajando con el CICR. De hecho, en la edición especial de la revista, el CICR sobre ciudades y guerras, se le hace una entrevista que les recomiendo mucho, sumamente interesante. ¿Y qué están haciendo estos arquitectos en cuanto a el trabajo que hacen conjuntamente con los humanitarios, con el CICR en particular? Pues uno, llamar la atención sobre cuestiones que tienen que ver pues, con su propia profesión y con el desarrollo urbano, desde una perspectiva también histórica, ayudarnos a entender cómo, por ejemplo, la planeación urbana de París, la planeación que se debe mucho al arquitecto Haussmann, acuérdense de la avenida Haussmann en París, pues tuvo mucho que ver con irrumpir las posibilidades del levantamiento de las barricadas. O cómo hoy en día la reconstrucción de ciertas ciudades en la Franja de Gaza o en Palestina en general, tiene que ver con permitir que los tanques israelitas puedan transitar sobre las calles. O sea, las medidas que se toman para diseñar las calles tienen que ver con la medida de los tanques. O lo que les acabo de mencionar, el levantamiento de muros en zonas de conflicto. Pero también sobre el papel del diseño urbano en la reconstrucción post-conflicto. ¿Y en qué tanto esto está contribuyendo a que las situaciones post-conflicto se perpetúen o realmente lleguen a un buen fin y se normalice la situación en estos lugares, ¿no? Entonces ahí los arquitectos están jugando un papel muy importante para el DIH. Entonces si hablamos de ciudades y guerra tenemos que hablar también de arquitectura. El otro tema en donde los arquitectos están jugando un papel muy importante en cuanto al desarrollo del DIH en cuanto a las ciudades es el de la arquitectura forense. Justamente este profesor del que les estaba hablando, Eyal Weizman en Londres, tiene una clínica de arquitectura forense que es sumamente sofisticada, trabaja mucha gente, tienen muchísimo dinero, gente de primer nivel. ¿Y qué hacen ellos? Hacen reconstrucciones digitales en 3D, basándose en todos los datos que les mandan la gente que está viviendo los conflictos armados, los videos que se recolectan de las propias víctimas, pero también en buena medida de gente de los ejércitos. También narran como algunos soldados israelitas que se arrepintieron de algunas cosas mandaron también sus videos. Juntan todo esto y hacen modelos interactivos 3D en computadoras que ayudan a reconstruir lo que realmente ocurrió en los hechos, ¿no? Esto por eso se llama arquitectura forense y tiene un gran potencial para pues, transparentar la conducción de hostilidades, ver que se estén respetando las reglas del DIH en la conducción de hostilidades, para también, en su caso, atribuir responsabilidades. Entonces, esa es la parte, digamos, que tiene que ver con transparencia, con rendición de cuentas, en donde la arquitectura está jugando un papel muy importante. Y esto sí es más, no es exclusivo de las ciudades, esto también se puede dar en el campo, pero sí es algo que tiene mucho más auge, mucho más campo fértil en las ciudades, pues simplemente porque pues, es donde están las junglas de concreto que los arquitectos conocen y saben estudiar mejor. Por último, la última tercer gran pregunta, no por último, pero la tercer gran pregunta que subyace a este tema de las ciudades y la guerra, en mi entendimiento, es a la que ya me referí, que tiene que ver con la clasificación contemporánea de los conflictos armados. No es un tema exclusivo de ciudades, pero las ciudades están también sirviendo como un campo muy fértil para este debate. Como ya les mencionaba, esta retórica, este discurso de los think tanks, de las instituciones de medición de conflicto, de las instituciones de estudios estratégicos en materia de seguridad, todos ellos manejan un discurso en donde la violencia en las ciudades es prácticamente indistinguible si se trata de violencia derivada de terrorismo, de violencia derivada de crimen organizado o de lo que podríamos llamar un conflicto armado no internacional. Hay una especie de confusión terminológica, pero que no creo que sea accidentada ni por ignorancia, sino creo que es también un poco intencional. Es un poco la idea que yo creo que es estos conflictos posmodernos pues no se pueden distinguir claramente conforme a las clasificaciones del conflicto del DIH. Como ya decía, esto va más allá de las ciudades, pero obviamente en las ciudades tenemos las manifestaciones en donde se pueden estudiar y se puede aterrizar este discurso de manera más concreta. ¿Por qué? Porque en las ciudades es donde se suelen perpetrar actos terroristas, ¿no? Este es el caso paradigmático, ¿no? Pero también es en las ciudades en donde tenemos guerras entre bandas criminales, en donde tenemos guerras o
si no les queremos llegar guerras, conflictos muy letales entre bandas criminales y fuerzas del Estado. Y bueno, también se habla mucho de que por la propia condición de las ciudades, la propia condición de su infraestructura en un sentido más amplio, pues también ayuda a que se perpetúen los conflictos armados, ¿no? O que se prolonguen, ¿no? Más bien, no necesariamente perpetuar, pero sí prolongar, la prolongación de los conflictos armados. Entonces todo esto está dando lugar a que pues, las ciudades sirvan como un ejemplo de estos escenarios de los conflictos postmodernos en donde la distinción de la calificación que se hace de los conflictos armados ya no es suficiente. Y esto nos lleva a preguntas de, necesitamos una redefinición de la calificación de los conflictos, es una cuestión que solamente tiene que ver con nuevas estrategias de guerra o ni nuevas estrategias humanitarias, etcétera. Preguntas que no nadie ha resuelto contundentemente, es un debate que está, como dice el consultor jurídico, son debates que se están llevando a cabo ahorita en los foros internacionales y que los mayores expertos del tema en el mundo todavía no tienen respuestas al respecto, porque es algo que estamos viviendo en el momento, ¿no? Yo llamaría un poco la atención sobre el peligro de estos discursos sobre la violencia en las ciudades y el VIH. Si bien entiendo que es importante que se tomen en cuenta en la conducción de cualquier tipo de conflicto, que prestemos atención al VIH, a la labor del CICR, yo veo que hay un cierto riesgo en en seguir este discurso ciegamente, ¿no? En irse con lo que dice el Instituto, Internacional de Estudios Estratégicos, en lo que dicen los institutos sobre medición de conflictos, etcétera. ¿Por qué? Porque las situaciones de conflicto en las ciudades que tienen que ver con crimen organizado y con terrorismo es un poco más difícil, pero sobre todo con crimen organizado, pues no son conflictos armados no internacionales. Esa es una respuesta muy válida. Yo la verdad no tengo una respuesta a ello. Escribí hace poco un artículo en el Journal of Conflict and Security Law, en donde hablo justamente de que la respuesta si este tipo de conflictos son o no conflictos armados no internacionales, pues realmente no la tiene nadie. Y hay muy buenos argumentos a favor y muy buenos argumentos en contra, ¿no? Finalmente es quien tiene el mejor abogado. Pero yo creo, y de eso sí estoy convencido, como mexicano, como alguien que está viviendo estos problemas que está viviendo el país, que clasificar este tipo de conflictos como conflictos armados en términos de VIH o de derecho de guerra no nos sirve de nada. Las esperanzas de que clasificar estos conflictos sea algo que nos pueda llevar al posible enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional o que pueda llevar a una aplicación mejor de estándares humanitarios, a mí no me convence. Al contrario, yo pienso que hay un peligro de que se diluya el respeto a los derechos humanos, ¿no? al derecho en tiempo de paz. Y creo que hay un peligro sobre todo discursivo, que el clasificar este tipo de conflictos como conflictos armados no internos, que en realidad no son otra cosa, pues sirve para perpetuar la guerra, sirve para alimenta el discurso de combate al crimen como una estrategia de guerra y nos mantiene en esta dinámica que no nos está llevando a ningún lado. Entonces yo no le veo ningún valor, o más bien lo veo como algo contraproducente, el que se esté siendo poco claro en las distinciones en cuanto a la clasificación de estos conflictos y quizá tengamos que enfrentarnos a una realidad poco cómoda, complicada, compleja sin duda alguna, de que hoy en día estamos viviendo conflictos posmodernos que no se pueden clasificar bien conforme al VIH. Y esto me lleva al último punto, el tema de la violencia en términos más generales y las ciudades, que tiene que ver con mi proyecto de investigación en la Asociación de Derecho Internacional, el grupo de trabajo sobre ciudades y derecho internacional. Aquí la pregunta fundamental es cómo proteger a las ciudades. O sea, ya no solamente las ciudades son escenarios de conflicto armado, y entonces hay que ver cómo responder desde el punto de vista de estrategia militar, incluyendo el DIH cómo se maneja ante esto, el CICR qué hace al respecto, sino aquí sí ya hablamos un poco de las ciudades como actores globales y como actores con agencia, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no es tanto cómo proteger a las ciudades, sino cómo se pueden proteger las ciudades a sí mismas.
Y aquí lo interesante es que, desde el punto de vista académico, espero no aburrirlos con ello, pero sí es relevante, los estudios sobre derecho de desastres, sobre derecho internacional de desastres, los estudios sobre diseño urbano, los estudios sobre prevención del crimen, y en términos generales, esto está como que agrupándose bajo un gran lema que es el de la resiliencia, los estudios de resiliencia son los que están tomando la batuta. Entonces ya no es tanto pensar en estrategias para defender a la ciudad, sino cómo la ciudad se puede defender a sí misma ante situaciones de, como se dice, de estrés severo. Y este estrés severo puede derivar de catástrofes naturales, pensemos simplemente en el temblor. Este estrés severo puede derivarse de cuestiones que tienen que ver con cambio climático y también catástrofes naturales. Se puede derivar de los conflictos de carácter más bien policíaco, de crimen organizado. Se puede derivar obviamente también del terrorismo o bien de un conflicto armado que afecta a las ciudades, como es el caso de un conflicto armado interno que afecta a una ciudad muy importante, como es en el caso de Siria y Alepo. Y aquí las estrategias que se están diseñando para ver cómo se pueden defender las ciudades a sí mismas y que tiene que ver con hacer las ciudades resilientes, como se dice, pues es algo que está conectado con las metas de desarrollo sostenible, con la meta de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, concretamente la meta de desarrollo sostenible número 11, hacer ciudades más resilientes y seguras. Es algo que está también vinculado con estrategias concretas sobre resiliencia en casos de estrés severo en ciudades que se han desarrollado, sobre todo en el Reino Unido. Hay un departamento ahí sobre respuestas urbanas ante catástrofes naturales que ha sido replicado también en materias de combate al terrorismo, etcétera. Quizá una palabra sobre qué es resiliencia. Es un concepto no claramente definido, como se suele decir, un concepto de textura muy abierta. Un poco cada quien entiende lo que quiere sobre el tema, pues incluso se habla de que la Selección Nacional de Fútbol es resiliente, aunque yo no lo vi en el Mundial, pero bueno. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es básicamente una metáfora que viene de las ciencias naturales, concretamente de la ingeniería y de la termodinámica, en donde se habla de la capacidad de los materiales a responder a exposiciones externas, como pueden ser altas temperaturas, bajas temperaturas, muy altas, muy bajas, etcétera. Entonces, la capacidad de estos materiales de responder a ese estrés externo, cambiando su estructura, pero no rompiéndose, ¿no? O sea, el caso es si yo suelto un vaso y se quiebra, pues entonces estamos ante una estructura frágil, pero si yo suelto un cierto material y al caerse se remoldea, pero no se quiebra, es una estructura resiliente. Entonces la idea es esto, la reorganización, adaptación a los estreses, a situaciones de estrés severo, que repito, pueden ser de todo este tipo de índole, en términos generales tienen que ver con violencia, pero puede ser violencia natural o violencia humana, pero que viene de los propios cuerpos que sufren la violencia, en este caso las ciudades, ¿no? Sirva el ejemplo del temblor del 19 de septiembre del año pasado. O sea, ¿qué pasó en las calles de la Ciudad de México? Pues básicamente hubo resiliencia. Los ciudadanos mismos respondieron, hubo una cadena de respuestas muy bien organizada que nos permitió responder, adaptarnos a esta situación, hacerle frente, ¿no? Entonces esto se está tomando muy en serio en términos de desarrollo, o sea, ayuda al desarrollo, o sea, ya no es ayudar a los estados dándoles dinero para que hagan ciertas cosas, el viejo esquema del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sino es ayudarles a ser resilientes, a que ellos mismos respondan, a las comunidades en concreto, a las vecindades, etcétera. Entonces, estos estudios están teniendo un auge muy importante en materia de seguridad en sentido más amplio. Un caso que vale la pena comentar brevemente, si todavía tengo tiempo, sí tengo tiempo todavía, es el de el cuarto pilar de la iniciativa Mérida, ¿no? Que es justamente construir comunidades resilientes, ¿no? Y esto se da un marco de combate al crimen, ¿no? Aquí la idea es que la ayuda financiera que viene de Estados Unidos, en este caso concretamente a través de USAID, no se destine a combate frontal a los delincuentes, sino se destine a la construcción y al fortalecimiento, porque muchas veces estas cosas ya están en las comunidades, de estrategias de resiliencia, que se les apoye en el diseño de estrategias de resiliencia.
Y estas estrategias de resiliencia en los contextos urbanos y de violencia urbana, en términos más generales, tienen que ver con lo que ya mencionaba hace un rato, recuperación y reconfiguración del espacio. Quitarle los espacios al crimen organizado, que la gente los vuelva a utilizar para lo que están destinados, la plaza pública. Tiene que ver también con cuestiones que en términos de teoría social se llaman bonding y bridging, es como el crear afectos y crear puentes entre los tejidos sociales. Y aquí hay casos muy alentadores en la zona conurbada de Monterrey, en donde las propias bandas criminales, no me estoy refiriendo a los grandes cárteles, sino las bandas criminales más pequeñas, han negociado ya alrededor de 13 acuerdos de paz, basado en estrategias de resiliencia de construcción de tejido social, porque la construcción de redes sociales también es una forma de infraestructura y de resiliencia. Estamos hablando de ciertas medidas urbanas, como por ejemplo la construcción del teleférico en Ecatepec. Todas estas cuestiones sirven para recuperar espacios y son justamente a lo que se están enfocando estos estudios de resiliencia, para que las ciudades resistan y puedan no solamente sobrevivir la violencia derivada de todos estos factores, lo cual también aplica a contextos de guerra, sino que incluso salgan fortalecidas de esas situaciones de estrés severo. Y aquí lo que me llamó la atención es que también los estrategas militares ya están usando estos conceptos y estas estrategias. Este mismo asesor del general Petraeus mencionaba que bueno, ahorita ya hay que dar el siguiente paso, ya no es solamente la resiliencia como una cuestión de adaptación al estrés severo en casos de conflictos armados y de conflictos violentos en general, sino también es lo que ya se llama anti-fragility o la antifragilidad. Y es decía él, pues la metáfora que mejor explica esto es ir al gimnasio. Pues sí, voy a sufrir un rato, pero mi cuerpo sale fortalecido. Entonces es incluso el ver situaciones de estrés derivados de violencia como una medida de fortalecer a las ciudades. Aquí lo que me preocupa, se me hizo muy interesante lo que dijo este hombre, es una persona sumamente inteligente, pero a mí lo que me preocupa un poquito es que aquí la resiliencia, que se había utilizado un poco como empoderamiento de los agentes locales para hacer frente a las situaciones de violencia, se reapropie para convertirse en una estrategia de violencia. Una estrategia militar, en una estrategia policíaca, etcétera, porque aquí puede haber procesos de alienación, de lo que se llama resiliencia negativa, en donde justamente los vínculos que se tienen que establecer entre las autoridades y las personas se vuelvan a romper al convertir a las ciudades ya no solamente en escenarios de guerra, sino también en agentes de guerra o en agentes de violencia. Y yo creo que ahí la dejo. Gracias. Muchas gracias al doctor Rodiles, que creo que con esta presentación dejó claro por qué te invitamos, Alejandro, porque fue una excelente introducción al tema. Y de parte de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario de México, tenemos un reconocimiento por tu participación en este evento. Muchas gracias. Y unos regalos también por acompañarnos. Muchísimas gracias. Sí, claro. Si quieren, si tú lo aceptas también. No, sí, sí, claro. Si tienen alguna pregunta que hacer para el buena. doctor. Tenemos hasta atrás una pregunta. A ver. Buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta un poco con lo último que estaba mencionando, y mi pregunta es la siguiente. ¿La ciudad, por el crecimiento demográfico, se vuelve un foco de violencia? Sin duda también el aumento en la población de las ciudades, y esto a escala mundial o a escala transnacional, pues obviamente es lo que mencionaba más bien al principio, ¿no? O sea, en la medida en que tenemos cada vez más ciudades más densamente pobladas y que la población pues se concentra en las ciudades, pues obviamente esto atrae a los conflictos de todo tipo. Uno por razones simplemente numéricas, pero también tiene que ver con que, pues, dónde están las infraestructuras críticas, ¿no? Y luego también, si me preguntas si atrae a la violencia, ¿qué tipo de violencia? Bueno, a los terroristas sin duda alguna, ¿no? O sea, el terrorismo es básicamente un fenómeno urbano. El terrorista busca atacar lugares densamente poblados para tener el mayor número posible de víctimas, que esa es su manera de causar terror.
Entonces no es lo mismo estallar un coche bomba en un pueblo de 100,000 habitantes, en donde a lo mejor bueno, tu impacto va a ser mucho menor que estallar un coche bomba en pleno Manhattan, en donde matas a miles de personas, ¿no? Y ya no solamente el tema de la cuantía, que es triste hablarlo en términos tan fríos, pero bueno, así es. Pero el otro tema también tiene que ver con que las ciudades pues, son un foco de atención mundial mucho mayor. Lamentablemente eso no está bien, pero es un foco de atención mucho mayor que las no ciudades, que el campo, digámoslo así. Hay un artículo muy bueno que escribió Saskia Sassen, esta socióloga que habla mucho sobre ciudades y territorio y todo esto. Lo escribió en el The Guardian, en este periódico británico, que por cierto, el The Guardian tiene una serie sobre ciudades y guerra fenomenal, ¿eh? O sea, es un gran periodismo de investigación, como ya hay pocos en el mundo. Y en The Guardian hay un artículo de Saskia Sassen en donde dicen, bueno, ¿por qué la situación en la República Democrática del Congo, que ha dejado no sé cuántos millones de muertos en los últimos 10 años, no nos alarma? Y en cambio, cuando hay 13 muertos en Londres, todo el mundo se pone de cabeza, ¿no? Pues porque ahí están las grandes bolsas, etcétera, etcétera. Entonces, también es una cuestión de percepción y esto atrae a quienes quieren causar terror, a los terroristas. Al crimen organizado, también, pero aquí tiene que ver más con las redes transnacionales de capital, cómo mover capitales y cómo mover mercancía ilegal. Y no es exclusivo de las ciudades, también aquí las carreteras, los puertos, todo eso son partes que atraen mucho al crimen, ¿no? Eso es una cuestión de infraestructura sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Doctor, hablando del conflicto armado ya plenamente en ciudades y aterrizarlo en México, y si bien es cierto esa clasificación de conflictos no internacionales, la delincuencia organizada y en particular el narcotráfico no entraría, según a su juicio, y la violencia interna, a esa resistencia hacia ese conflicto posible armado, no es porque viola el derecho el Estado de Derecho. ¿Cuál sería otra posible solución a darle seguridad a esa comunidad o esa ciudad? Yo lo que decía es que, y sí, es la situación que estamos viviendo en México, hay que ser francos al respecto. Yo lo que diría es que creo que hay muy buenos argumentos conforme al derecho internacional humanitario para clasificar la situación en México, en ciertas partes del país, no en todo el país, como una situación de conflicto armado no internacional, como también hay muy buenos argumentos para negarlo, para decir que eso no es el caso. A mi juicio es un problema de categorías legales que ya no son suficientes para clasificar este tipo de conflictos posmodernos. Para mí es un problema del DIH. Yo sé que al CICR no le gusta mucho escuchar esto, pero yo no veo una solución satisfactoria al respecto. Entonces hay muy buenos argumentos a favor y se han escrito mucho sobre México, no en México, pero fuera de México, en donde se habla, unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Con quién te vas? Pues bueno, con quien tiene los mejores argumentos, pero realmente no hay una respuesta contundente. Mi punto de vista, y eso es sobre lo que yo he publicado, es que clasificar la situación en México como un conflicto armado no internacional es contraproducente, porque alimenta la retórica de la guerra y alimenta una estrategia que no nos está llevando a ningún lado. Eso es lo que yo pienso. ¿Cómo hacer que las ciudades puedan responder mejor, defenderse mejor de esta violencia? Pues obviamente no tengo yo la respuesta, no estaría yo aquí, pero sí creo que tiene mucho que ver con estas estrategias de resiliencia, que por ejemplo dieron muy buenos resultados en Ciudad Juárez. O sea, no nos olvidemos, o sea, sí, el gobierno de Calderón, muy manchado de sangre, todo lo que ustedes quieran, pero Ciudad Juárez fue un ejemplo de resiliencia muy bueno, en donde se redujo la tasa de homicidios en un 90 y tantos %. Ahorita volvió a aumentar, probablemente por la extradición del Chapo, no lo sé. Pero en su momento fue una estrategia de resiliencia muy exitosa. También tenemos ejemplos exitosos en Tijuana, en la zona conurbada de Monterrey. Y ahí es donde se aplicó el cuarto pilar de la iniciativa Mérida en tiempos de Obama, porque obviamente Trump ahorita ya no está dando lana para eso. Hola, buen día. Teniente de navío del Servicio de Justicia Naval de la Armada de México, Tania Toledo. Bueno, bien, esta es una pregunta o bueno, una aportación
una opinión porque me queda claro que las ciudades son escenarios de batalla. Y bueno, lo que se busca es proteger a la ciudadanía, a la población y a la estructura crítica. Sin embargo, hablando acerca de la clasificación de conflictos armados, a mí sí me parece importante clasificarlos, no con perspectiva jurídica, sino una profiláctica. Yo entiendo que si nosotros identificamos las modalidades criminales o criminológicas de estos grupos armados, podemos establecer o identificar causas y factores que nos determinen las estrategias y tácticas del grupo contrario. De tal forma que si nosotros identificamos esas causas y factores y además atendemos al estudio de las víctimas, en este caso ponemos como objeto de estudio las ciudades, si nosotros establecemos ese medio de oportunidad, las condiciones del lugar, es decir, un estudio criminológico ambiental, determinaríamos muy bien, entenderíamos, primero diagnosticaríamos exactamente qué es, cuál es el fin de la estrategia y táctica militar y con ello de alguna forma estructurar una nueva ciudad y por ello entiendo el equipo interdisciplinario de antropólogos, sociólogos y arquitectos para el estudio de una estructura urbana, ¿no? Digámoslo así. Pero sí creo conveniente que se debe de realizar ese estudio, ese diagnóstico y pues es todo, ¿no? Esa es mi aportación, gracias. No, muchas gracias y de hecho yo estoy completamente de acuerdo con usted y me gustó mucho cómo lo describió. Ahorita que estaba viendo estas conferencias en YouTube con estos asesores militares y arquitectos y todo eso, muy interesantes, de verdad, me la pasé muy bien viendo todo esto. Es la ventaja de hoy en día, ya no tiene uno que leer tanto, ya uno puede también sentarse un ratito a ver ahí con una copa de vino y aprende uno mucho. Y el diálogo entre los estrategas militares y los arquitectos era muy interesante y utilizaban metáforas del campo de la medicina como usted lo hizo y se hablaba justamente del ambiente ecológico, de la ecología de las ciudades y totalmente de acuerdo. Yo creo que es lo que también debemos estar haciendo aquí en México, ¿no? O sea, sí se tiene que, cuando digo que la clasificación está en crisis me refiero a la clasificación del VIH, pero entender mejor el tipo de conflictos que estamos viviendo para poder responder mejor a ellos, pues claro que lo tenemos que estar haciendo y creo que es justamente a través de estas respuestas interdisciplinarias, ¿no? Yo lo único que añadiría, pero entiendo muy bien su perspectiva y es no solamente legítima, sino es la correcta y me da mucho gusto escucharla. Yo lo que añadiría es que no es algo que debe quedar solamente desde el punto de vista de la estrategia militar, que es válida y es necesaria, sino que también lo tenemos que integrar a estrategias policiales, a estrategias de vecindario, a estrategias ciudadanas, que sea realmente algo interactivo, en donde no nos quedemos en un diálogo constante y no prevalezca una visión, porque entonces sí se puede convertir en algo exclusivamente militar, no porque los militares sean malos, sino porque es su naturaleza, porque es lo que hacen, nadie se los puede tomar a mal, como a los policías tampoco y como tampoco a los ciudadanos. Entonces tenemos que integrarlo en un diálogo interactivo que nos ayude a diseñar estrategias que realmente nos sirvan. Y sí, para eso necesitamos muchos antropólogos, muy buenos arquitectos, muy buenos sociólogos, que estén dispuestos también a hablar con los militares, que se quiten también sus tabús a veces muy tercos. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted. Buenos días, doctor. Respecto a la parte donde señala la intención o la idea de crear ciudades resilientes, me genera alguna duda en esta parte, bueno, una preocupación en esta parte donde señala que se realiza el símil como cuando uno va a hacer ejercicio, hay que hacer un periodo de sufrimiento para obtener algún resultado. En esta parte, mi cuestionamiento sería, en este afán de crear ciudades resilientes, ¿no podría darse un caso hipotético, incluso real, donde el Estado como tal genere por sí mismo como política violencia a efecto de evaluar esas condiciones de una ciudad y el riesgo que conllevaría? Digo, en el caso mexicano, en algunos casos yo creo la violencia está ya producida de sí, pero en un estado ideal donde una ciudad se encuentre en condiciones hipotéticamente normales, el querer evaluar esa capacidad de la población y generarlo a través de un agente externo y no de un desastre natural, de alguna cuestión que se genere por sí misma. Esa sería mi
mi duda y mi cuestionamiento al respecto. Yo creo que es una excelente pregunta. De hecho, yo tuve ayer la misma duda cuando estaba escuchando este video del asesor del general Petraeus, porque me sonó un poco a eso. O sea, me sonó un poco, o sea, él dice incluso debemos, o sea, una cosa es la resiliencia, en donde las ciudades tienen que adaptarse a las situaciones de violencia natural humana, y tenemos muchos ejemplos de ellos y muchas estrategias y están funcionando bien y hay que seguir trabajando sobre el tema, pero él decía tenemos que dar un paso más allá, que es la antifragilidad, ¿no? Y la antifragilidad, y ahí puso el símil de ir al gimnasio, y yo dije, bueno, ¿a qué se está refiriendo? Que igual iba a haber ensayos para hacer las ciudades más fuertes, o de qué está hablando. No quedó claro. Yo creo que para eso hay que estudiar los manuales del Ejército de Estados Unidos y ver a qué se están refiriendo concretamente. No lo he hecho, pero es una muy buena pregunta y es un buen tema de investigación. Muchas gracias a todos por su participación. Por cuestiones de tiempo tenemos que terminar aquí las preguntas y le agradecemos nuevamente al doctor Alejandro Rodiles por su participación. A continuación, el programa marca una pausa para café. El servicio de café sigue dispuesto ya al final del claustro.